Les- en la parte de arriba del chat les escribí algunos datos sobre nuestra página en Facebook, nuestra página web, ya que tenemos actividades con bastante frecuencia. Tenemos también un chat de actividades en WhatsApp. Si alguien no está y está interesado, por favor escribir en el WhatsApp, en el chat, perdón, su nombre y teléfono con el indicativo internacional, porque a algunos se les olvida escribir más 52 o 54. Bueno, es un placer para mí presentar a Linda Italia. Ella nació en Bergamo, Italia. Desde pequeña se interesó por la cocina de manera creativa y original. Es miembro de la coordinación de COINVET desde hace varios años, el Colegio Internacional de Nutrición Vegetariana. Ha impartido talleres de cocina vegetariana, conferencias de nutrición y sustentabilidad en diferentes países de América y de Europa. Creadora del blog Planeta Vegano, con publicaciones en italiano, español e inglés, que recibe actualmente cientos de miles de visitas anuales. Sus recetas vegetarianas, veganas y crudívoras, además de ser internacionales, son innovadoras y deliciosas. Para COINVET es un honor contar con la presencia de tan destacada invitada que tratará el tema edulcorantes, un dulce veneno. Linda hace homenaje a su nombre y también a su apellido Italia. La recibimos con un fuerte aplauso virtual, de palmas, energético, y Linda, tiene usted la palabra. Bienvenida, estamos atentos para escucharla. Feliz día para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a COINVET por la invitación. Vamos a hablar de un tema muy interesante y muy actual en esos tiempos, que son los edulcorantes. Les voy a poner el PowerPoint. A ver, les comparto pantalla. Bueno, pues sabemos que en nuestra digestión, que es por fermentación, los alimentos que vamos ingiriendo se transforman en otros complejos, pueden ser minerales, vitaminas o microelementos. En el caso de los hidratos de carbono simples, ese proceso es muy rápido. Entonces, en pocos minutos, esos compuestos se convierten en glucosa o fructosa y pueden pasar inmediatamente a la sangre. Prácticamente es como si lo inyectáramos directamente a la sangre. No pasa por un proceso de digestión como todos los otros alimentos. Diferente es el tema de los alimentos integrales, porque esos requieren más tiempos para ser digeridos y entonces nuestro cuerpo va adquiriendo esa glucosa o esta fructosa de manera más lenta. Además, normalmente pues contienen vitaminas, minerales que ayudan a metabolizar toda esa cantidad de glucosa y fructosa. Y de esa forma el cuerpo no tiene que robarlo, luego lo vamos a ver un poquito mejor cómo funciona. No tiene que robar esos minerales o vitaminas a nuestros organismos, como sucede en el caso, por ejemplo, del azúcar blanco. La fructosa, que está además de la fruta en muchos otros edulcorantes, solo se procesa en el hígado. Entonces, el problema es que cuando comemos la fruta contiene fibra, entonces se digiere más lentamente, como hemos visto, y hace que el hígado lo pueda procesar de manera más lenta. Pero si comemos, por ejemplo, si tomamos más bien un jugo de fruta, un zumo, químicamente para nuestro cuerpo es como si estuviéramos tomando una Coca-Cola, porque al hígado le llega directamente la fructosa. Entonces, como si le diéramos un puñetazo al hígado de fructosa y no puede procesar tanta cantidad en un tiempo tan reducido.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se le exige mucho al hígado, el páncreas tiene que salir a rescatarlo, a ayudarle. Entonces, lo que hace es que produce una cantidad muy grande de insulina, que es una hormona, que es la hormona que ayuda a convertir el azúcar en grasa. Fíjense que nuestro cuerpo es una máquina perfecta que desde miles de años está diseñada para que todo se aproveche al máximo. Entonces, ¿Qué pasó? No se escucha. No se escucha. mismo tiempo, cuando encontrábamos mucha comida, pues y no se iba a aprovechar, se guardaba como grasa. Pero claramente ahora ya no somos cazadores-recolectores y tenemos acceso a una cantidad enorme de comida. Y además no gastamos tanta energía como antes. Entonces, todos esos excesos que vamos comiendo y que vamos guardando como grasa, no se van a aprovechar, el cuerpo ya no los puede aprovechar. Entonces, ahí es cuando pues tenemos el problema. ¿Mm? Cuanto más procesado esté un alimento, luego vamos a ver un poquito algunos ejemplos, mayor será el índice glucémico o glicémico, que es la cantidad de glucosa en sangre. Cuanto mayor sea ese índice, mayor es la descarga de insulina que nuestro cuerpo va produciendo para poder retirar este exceso de azúcar y pues procesarlo como grasa. Entonces ahí es donde se puede sufrir la que se llama hipoglucemia reaccional. Aquí vemos en el dibujito esos dos que les he mencionado antes, el páncreas y el hígado. Entonces, cuando nosotros tenemos ese exceso de glucosa, se ponen en marcha unas medidas de emergencia, o sea, para el cuerpo realmente es una emergencia porque no sabe cómo procesar ese exceso. Y tiene que mantener un equilibrio, un nivel normal de azúcar en nuestra sangre. Entonces se desencadena, el sistema nervioso desencadena una serie de respuestas a través de las glándulas endocrinas, sobre todo el páncreas, para poder regular esa glucemia. Entonces, por una parte, produce insulina y por la otra, el glucagón. Entonces, el problema, como le decía, no es si de vez en cuando uno toma demasiada glucosa, demasiada fructosa. El problema es que nosotros prácticamente cada hora o muchas veces al día estamos introduciendo mucho azúcar en nuestro cuerpo y el cuerpo no puede responder de manera tan continua a esos desbalances. Entonces eso hace que la sangre se acidifique. Saben que nuestra sangre tiene que mantener un pH que está alrededor de 7.2, 7.3. Entonces el exceso de azúcar hace que se vuelva más ácida. Ustedes saben, hoy en día se habla mucho de eso por el tema del COVID, que ninguna enfermedad se puede desarrollar con una sangre alcalina, mientras el problema de las enfermedades es que se generan en un ambiente ácido. En muchos países, sobre todo, pues ustedes saben, aquí en México, también en los Estados Unidos, hay un fuerte problema con el azúcar porque genera sobre todo diabetes y se ve mucho en los niños. Hay niños de 8 o 10 años que ya se están inyectando insulina a diario, 3 o 4 veces al día. Entonces, ¿qué pasa? Que esos niños ya con 8 o 10 años tienen el páncreas de una persona de 80 o 90, está completamente agotado porque lo hemos estresado mucho con esas altas dosis de glucosa. Entonces ya no sirve.
Entonces eso es un problema muy grande porque esos niños que ya a esa edad están enfermos, van a ser adultos enfermos y van a tener muchos problemas de enfermedad, van a ser un problema por la sociedad porque pues hay que cuidarlos, hay que atenderlos, no van a poder trabajar como personas normales. Entonces realmente es un problema muy, muy grande que tiene la sociedad moderna en ese momento. Después de un largo periodo de consulta, la OMS en 2002 ha lanzado sus recomendaciones respecto al consumo de azúcar. Fíjense que hasta el 2002 no habían dicho nada, ¿sí? Porque claramente están las lobbies de las azucareras por atrás. Entonces la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que el azúcar, la cantidad de azúcar diaria no tiene que pasarse del 10% de las calorías diarias totales, tanto en niños como en adultos. Entonces, si tenemos en cuenta una dieta normal de 2.000 calorías para un adulto, equivale más o menos a 12 cucharillas de café, que parece mucho, pero fíjense que la media en Europa occidental está más o menos alrededor de 100 gramos, que sería pues el doble de lo que se recomienda. En el caso de los niños se sugiere que no se pase de los 37 gramos, pero si nosotros vamos a hacer un cálculo, luego lo vamos a hacer, vamos a ver que prácticamente en todos los alimentos que estamos consumiendo hay azúcar, por lo que el consumo de azúcar es muchísimo más superior de la recomendación. Además, el problema muy, muy fuerte que hay es que si ustedes leen las etiquetas de los productos, ahora por ley siempre ponen los porcentajes, entonces pueden ver carbohidratos un tanto por ciento, grasas un tanto por ciento, pero por el azúcar aún no está, no se pone el porcentaje, nada más se ponen los gramos. Entonces uno realmente no se puede dar cuenta si se está pasando o no de las dosis diarias a nivel de porcentaje. Cuando salió ese informe de la OMS, por supuesto, la industria azucarera pues reaccionó y pidió detener ese informe y prácticamente amenazó o chantajeó más que nada de retener 400 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos iba a pagarle como contribución. Entonces, por supuesto, pues ese informe fue escondido, ¿no? Como les decía, cuando hablamos de azúcar, no hablamos nada más de las cucharillas de café de azúcar que nos podemos poner en el café, sino de todos los azúcares que nosotros estamos consumiendo. Ustedes saben que todos los carbohidratos terminan siendo digeridos y transformados en azúcar. Y claramente hemos visto los refinados más rápidamente. Entonces aquí en el dibujito que le pongo, por ejemplo, podemos ver algunos alimentos que tienen muchos azúcares. Los refrescos, por supuesto, las mermeladas, alimentos con grasas, los yogures de sabor, la salsa de tomate, el cacao. Hay muchísimos alimentos procesados que tienen algún tipo de edulcorante o de azúcar. Entonces no es muy fácil controlar el consumo. Incluso está en alimentos que aparentemente no deberían de tener azúcar, como por ejemplo, la OMS nos dice la salsa catsup o ketchup, que tiene 4 cucharadas soperas de azúcar, que es muchísimo. Una lata de refresco ya sabemos que puede llegar a tener hasta 40 gramos. Que prácticamente pues toda la cantidad diaria recomendada, o sea que uno se toma un refresco y ya no debería de tomar ningún otro tipo de azúcar. Y fíjense que hasta en la pasta de diente podemos encontrar azúcar, y las de niños pues todavía más. Los cereales Frosties, por ejemplo, un jugo de naranja, Coca-Cola, la Nutella, todo eso tiene azúcar.
Entonces podemos llegar hasta 40 cucharaditas de café en un día. Y eso sin tomarlo directamente. Entonces estamos hablando de una cantidad de entre 4 y 7 veces más de lo que nos está recomendando la OMS. En Estados Unidos hay alrededor de 600,000 artículos de comida en los supermercados y el 80% de esos tienen azúcar añadido. Aquí también le pongo el dibujito con la comparación de terrones de azúcar y pueden ver que pues, es muchísimo azúcar lo que tienen los productos. Aquí vemos pues productos que normalmente se consumen. La Coca-Cola ya todos sabemos, ¿verdad? Que tiene mucho azúcar, pero el jugo de naranja, por ejemplo, que uno piensa que no tiene mucho, pero como les decía, No se escucha, por favor. también tiene una gran cantidad pues, de azúcar. Aquí podemos ver hasta galletas de esas de TUC que son saladas, pero hasta los alimentos salados tienen azúcar. ¿Por qué? Porque para hacerlos más adictivos, las industrias de alimentación le ponen sal, grasa y azúcar, y la combinación de esos tres productos hace que para nuestro paladar pues se vuelva adictivo. Aquí vemos la famosa nochilla española que tiene un 56% de azúcar. Aquí los cafés o tés de Starbucks que también parecen tan naturales, pero pues fíjense la gran cantidad de azúcar que tienen. Ese es un aderezo, el César, la salsa César. Fíjense eso, por ejemplo, la salsa de tomate, son marcas españolas de Hacendado. La normal tiene 4 terrones de azúcar. Y aquí nos ponen una que parece más natural porque está en bote de vidrio, dice con aceite de oliva, receta artesana, parece mucho más natural que la otra, pero fíjense, la cantidad de terrones de azúcar que tiene es el triple de la otra. Entonces realmente, pues, cuando uno va al supermercado tiene que tener mucho cuidado porque pues nos están engañando a cada rato. Aquí tenemos cerveza sin alcohol, por supuesto los refrescos esos energéticos saben ustedes que tienen muchísimo azúcar, todavía más que la Coca-Cola. Los yogures, los cafés, los helados, los chocolates, todo eso tiene mucho azúcar. Y aquí también otros engaños porque uno compra leche de almendras pensando que pues es sana y realmente tiene una cantidad de azúcar muy alta. Aquí las galletas sin gluten, que también pues se supone que sean sanas, pero casi la mitad es azúcar. Esa mermelada cero, fíjense, dice cero, pero pues tiene una cantidad de azúcar que no parece nada cero. Aquí un té instantáneo prácticamente pues no tiene nada de té, es pues completamente azúcar. La salsa de soya un 52% de azúcar y pues muchísimos más. Esas fotos están tomadas de una página web que se llama, se la voy a poner para atrás. A ver. Que se llama sinazúcar.org. Es una página española que pone muchos ejemplos de los alimentos españoles y pues nos puede dar un poco una idea de todos los alimentos que se consumen, la cantidad de azúcar que tiene. También tiene muchas recomendaciones para las personas que quieren eliminar completamente cada tipo de azúcar de su dieta. Entonces, si le quieren echar un vistazo, están interesados, pues tiene mucha información. Al final también se la pongo. Aquí también, pues, les pongo la comparación porque aquí tenemos un alimento normal y un alimento según con calorías reducidas, pero vemos que la cantidad de azúcar es igual.
Fíjense lo que pasó, que durante muchos años nos dijeron que el problema de la obesidad eran las grasas. Entonces se quitaron todas las grasas de los alimentos y salieron todos esos alimentos, sobre todo en los años 80, 90, salieron todos esos alimentos light, que le llaman, o reducidos en caloría. Pero claramente cuando le quitamos la grasa, pues tenemos que ponerle algo para que pues sigan siendo sabrosos, ¿no? Porque si no la gente no se los comería. Entonces lo que hacen es quitarle la grasa y ponerle el azúcar. Por eso tiene la misma cantidad de azúcar. El problema es que hoy en día sabemos que el problema no son las grasas, el problema es el azúcar. La gente tiene tanto peso, tanto sobrepeso, tanta obesidad por el fuerte consumo de azúcar. Entonces, en vez de pues mejorar la situación, se ha empeorado. Aquí también las galletas esas reducidas en caloría, pero la cantidad de azúcar es la misma. Aquí fíjense que una salsa de tomate pues tiene casi el doble de cucharadas de azúcar que los M&M's, que pues también tienen muchas, ¿no? Una Coca-Cola tiene casi las mismas cucharadas de azúcar que un jugo. Ese es un jugo de manzana con algo más. En fin, pues hoy en día la Organización Mundial de la Salud está intentando reducir el consumo de azúcar, sobre todo a través de la reducción de los refrescos. Sabemos que pues, en los países latinos o en Estados Unidos el consumo de refrescos es altísimo. Entonces, desde 2016 instó a todos los países a que se establecieran impuestos para subir el precio por lo menos un 20% de esos productos para que pues se acabara con esa epidemia, que realmente es una epidemia mucho más preocupante que la de COVID, la epidemia de la obesidad y también de la diabetes. Sabemos que ya está afectando a cientos de miles de personas y la OMS dice, está bien que la industria pues intente vender sus productos, pero también las autoridades tienen que desanimar o desalentar ese consumo, ¿no? Entonces, eso que se puede hacer a través de subir los impuestos. Ya sabemos, hay evidencias científicas muy grandes que si bajamos en los niveles de azúcares libres por debajo de un 10%, se reduce el riesgo de sobrepeso, de obesidad y de caries. Eso nos lo dice el doctor Francisco Branca del Departamento de Nutrición y Salud de la OMS, cuando presentó ese famoso documento. Entonces, hoy en día vamos a ver lo que se llaman edulcorantes, que comúnmente se llaman azúcar, llamamos azúcares o azúcar a todo, pero hay diferentes tipos. Entonces, tenemos principalmente dos tipos de edulcorantes, unos que son químicos y otros que son naturales. Y entonces, los que hoy en día llamamos a todo azúcar, pero eso se debe nada más a su sabor dulce. El término correcto, saben que hoy estamos pues en una capacitación, el término correcto sería edulcorantes, que quiere decir sustancia para endulzar. Entonces, dentro de esa categoría de edulcorantes, como les decía, hay de origen natural y de origen químico. Los de origen natural son la sacarosa, la fructosa, las dextrinas y maltodextrinas, los polioles, los glucósidos de esteviol y la miel de abeja. Y los de origen artificial son el acesulfamo K, el aspartamo, los ciclamatos, la sacarina y la sucralosa. Los llamados naturales
se llaman naturales porque pues normalmente los sacamos de alimentos naturales, ¿sí? La palabra azúcar nada más sirve para designar los monosacáridos y disacáridos, o sea, los hidratos de carbono que se absorben rápidamente. Como les decía, nosotros comemos alimentos y luego esos alimentos nuestro cuerpo los va transformando en otras sustancias. Entonces, los hidratos se transforman en monosacáridos y disacáridos. Y de cierta forma son naturales porque aunque pueden estar refinados, como el caso de la sacarosa, del azúcar blanco, es de origen natural, pero está muy, muy refinado. Fíjense que el problema cuando vamos a comprar, además de aprender a leer bien las etiquetas y de saber bien la cantidad que pueda llevar de azúcar, es que el azúcar o la sacarosa o todos los otros tipos de azúcar tienen muchísimos nombres diferentes. Hoy vamos a ver unos cuantos. Puede tener hasta 54 nombres diferentes, más todas los códigos numéricos, que también hay códigos. Entonces, esos nombres, pues lo más, tenemos que aprenderlos, más o menos, los más comunes, para aprender a leer las etiquetas. Y luego tenemos que, cuando nosotros leemos una etiqueta, los ingredientes están en orden de cantidad. Entonces, el primer ingrediente que nos ponen es azúcar o sea, azúcar blanco o un tipo de azúcar, es que la mayor parte de ese alimento que nos estamos comiendo tiene azúcar. Entonces, es muy importante saber eso también. Y pues vamos a empezar con la sacarosa. Como les decía, ese es el más famoso, el más consumido y también uno de los más dañinos, aunque hay otros que también pues son tóxicos, ¿no? Pero la sacarosa o azúcar común o azúcar blanco refinado o pues tiene otros nombres, es un disacárido, o sea, un hidrato de carbono que es formado por una molécula de glucosa y una de fructosa. Entonces, normalmente se extrae de la caña de azúcar, pero también lo podemos extraer de la remolacha azucarera o del maíz. Aquí viene el proceso de formación del azúcar. Primero tenemos un azúcar negra, que se llama negra, que es la primera azúcar que se extrae de la caña de azúcar. Luego, cuando se procesa más, ya se le da más calor, se vuelve rubia. Y ya va perdiendo pues algunos minerales, algunas vitaminas, algunas enzimas, para terminar como azúcar blanca. Entonces, cuando ya llega a ser azúcar blanca o sacarosa, ya se han eliminado todas las fibras, las proteínas y queda pues un 1% de los nutrientes que tenía al principio lo que era la caña de azúcar. El azúcar que nos da la naturaleza no es puro. La caña de, lo que se encuentra en la caña de azúcar, si ustedes se toman el jugo de la caña de azúcar, ¿verdad? Viene con muchos enzimas, vitaminas, minerales y de esa forma, como le explicaba al principio, con todos esos micronutrientes, nuestro cuerpo lo puede asimilar más lentamente, lo puede quemar más fácilmente y nos puede dar energía. Pero todo eso se lo quitamos para que el azúcar esté bien blanco, se vea bonito. Entonces lo que queda es sacarosa pura, que el cuerpo no la puede aprovechar y le da el famoso puñetazo al hígado, al páncreas que le explicaba al principio. Entonces, de ese modo, nuestro organismo tiene que ceder sus propias reservas de vitaminas, sobre todo la vitamina B1, la tiamina, algunos enzimas, algunos minerales, para que pueda aprovechar, pueda asimilar esa sacarosa. Entonces eso hace que se altere nuestro metabolismo,
la función normal de los órganos y todo eso conduce a una gran cantidad de enfermedades que sabemos, ¿verdad? También el hecho de que tengamos que blanquear ese producto, en ese blanqueamiento se utilizan muchísimas sustancias químicas. Por ejemplo, el ácido fosfórico, que es un corrosivo, es un agente corrosivo que se utiliza. La cal, el agua oxigenada, pero con grado no alimenticio, entonces no sería comestible. Las poliacrilamida aniónica, que es un químico muy tóxico. Se utilizan filtros de huesos de res para que quede más blanco. Se le agrega soda cáustica, azufre, lechada de cal, carbonato de calcio, ácido sulfúrico y al final, para que los gránulos no se apelmacen y no se peguen, se le añade sal de aluminio y muchos otros productos. Entonces, además de que la sacarosa en nuestro cuerpo no la puede aprovechar, pues le juntamos toda esa cantidad de productos químicos, pues imagínese usted, pues lo que nos estamos comiendo, ¿verdad? Y como les decía al principio, si fuera así de vez en cuando, pues no pasa nada, pero realmente estamos consumiendo cantidades de azúcar blanco sin darnos cuenta a veces, pero cantidades muy importantes. Entonces, el azúcar ya sabemos hoy en día que se vincula con muchas enfermedades degenerativas, las cardiopatías, el diabetes, por supuesto, muchos tipos de cáncer, obesidad, de desórdenes digestivos, hiperactividad, caries, etc. En las mujeres, por ejemplo, como acidifica mucho los ovarios, produce dolores menstruales. Muchos casos de hiperquinea o hiperactividad. Los niños están siempre pues agitados, tienen instabilidad emocional, rabietas, llantos, depresiones y todo eso. Y eso está causado por el consumo muy fuerte de azúcar. Se ha visto en muchos casos en que se le ha quitado del todo el azúcar o se le ha bajado mucho, que esa hiperactividad pues se ha quitado en los niños. Tanto en hombres como en mujeres, produce hipoxia, que es una escasez de oxígeno en la sangre, y eso hace que pues envejezcamos más rápidamente. El problema de los huesos. El azúcar blanco, como les decía, perturba el equilibrio de los minerales, sobre todo del equilibrio del calcio y del fósforo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando comemos azúcar blanco, sube el nivel de calcio en la sangre, y entonces, para que nuestro cuerpo lo pueda absorber, parece pues una cosa rara, pero lo va a quitar de los huesos y de los dientes, entonces los va a debilitar. Al mismo tiempo baja los niveles de fósforo, entonces nos sentimos más cansados, más débiles, sin energía, sin fuerza. Entonces es muy importante que esa relación entre calcio y fósforo normalmente esté muy equilibrada de 1 a 1. Entonces hay que mantenerla pues bien para que no suceda eso. También cuando tenemos exceso de calcio, nuestro organismo no lo puede acumular, entonces normalmente lo trata de eliminar a través de la orina, pero eso genera muchos cálculos renales, también depósitos en las articulaciones, con lo que se producen dolores articulares, calcificaciones, artritis, y pues muchos otros problemas. De la misma forma, tenemos que cuidar la relación entre magnesio y calcio, que tiene que ser de 1 a 2, para que ese calcio pues se pueda absorber a través de nuestro cuerpo. Sabemos también que el azúcar refinado deprime el sistema inmunológico. Fíjense que cuando nos tomamos una lata de refresco, que sabemos que tiene alrededor de 8 cucharadas de azúcar, nuestro sistema inmunológico se deprime unas 5 horas más o menos. Entonces, si nuestro sistema inmune no está bien,
pues ya sabemos que nos podemos enfermar. Además de eso, pues hay muchísimas otras enfermedades que están relacionadas con el consumo de azúcar. Por ejemplo, la pérdida de la elasticidad de los tejidos, debilidad de la vista, las enfermedades de Crohn, que saben que es un problema intestinal, colitis, artritis, asma, pues un sinfín de enfermedades. Puede modificar el ADN, las enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. El Alzheimer, las enfermedades neurológicas. Puede dañar el páncreas, el hígado, los riñones, etcétera. La verdad que hay una cantidad enorme de enfermedades que se desarrollan. Como decía, el azúcar refinado acidifica la sangre. Por eso se desarrollan muchas enfermedades y entre ellas sabemos que hoy en día el consumo de azúcar está muy relacionado con casos de cáncer, de mama, de ovario, de próstata, de estómago, de muchos tipos de cáncer. Y sabemos que el cáncer se alimenta de azúcar. Las células cancerígenas se alimentan del azúcar refinado, de la sacarosa. También sabemos que en adolescentes embarazadas consumir mucho azúcar puede estar asociado a probabilidad de que el niño nazca con bajo peso o también que nazca mucho antes del tiempo natural de gestación. Fíjense que según una revista especializada, la JAMA Internal Medicine, nos dice que el consumo de refrescos con azúcar blanco genera un aumento del 8% de riesgo de muerte prematura, que es muchísimo. Pero el problema es que en el caso de los edulcorantes artificiales, que son todavía peor que el azúcar blanco, luego los vamos a ver, o sea, todas esas bebidas que se llaman lights o cero, ese riesgo pues, se dispara a un 26%. Entonces es muchísimo. Los edulcorantes artificiales y la sacarosa también dañan la flora microbiana intestinal. Ustedes saben que nosotros para estar bien necesitamos que nuestro intestino esté bien y que la flora microbiana esté bien. Cuando se verifica un desequilibrio tanto en la flora como en el intestino, se desarrollan también toda una serie de enfermedades porque en nuestro intestino se encuentra el 80% de nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando está mal el intestino, pues va a ser un problema para todo el cuerpo. Otro problema del azúcar blanco es que es muy, muy adictivo. Por eso lo utilizan mucho en la industria de los alimentos. Es incluso más adictivo que algunas drogas, por lo que provoca hasta síndromes de abstinencia. Si se hace una resonancia magnética del cerebro, por ejemplo, ese se ilumina con el azúcar de la misma forma que se ilumina con la cocaína, pero el azúcar es 8 veces más adictivo que la cocaína. Se han hecho experimentos, por ejemplo, con ratones. Se los ha hecho adictos primero a la cocaína y luego al azúcar. Y luego se le ha puesto las dos opciones. Y el ratón, pues enseguida se va al azúcar blanco, porque pues es mucho más adictivo. Por eso, pues, cuando uno decide de quitarse el azúcar, realmente es difícil, pues hay que tener mucha fuerza de voluntad. Y, por supuesto, la industria azucarera y de los alimentos en general trata de hacernos adictos al azúcar blancos desde bebés. Luego vamos a ver ahí las fórmulas esas de leche que están repletas de azúcar. Y los niños en general crecen rodeados de alimentos industriales que están repletos de azúcar y son altamente adictivos. Aquí, por ejemplo, le puse la foto, una infusión digestiva infantil, y aquí pueden ver pues la cantidad de azúcar que tiene. Es una infusión de Mercadona y tiene un 90.1% de azúcar y un 4% de hierbas. Y es una infusión infantil. Entonces los bebés actuales crecerán adictos al azúcar
Y por supuesto en futuro serán clientes habituales porque siempre buscarán productos que tengan azúcar. Aquí tenemos otro producto infantil que es un osito, bueno, es un osote porque tiene 900 gramos, 1 kilo casi. Y por supuesto casi la mitad es azúcar, 400, más bien más de la mitad, 468 gramos y equivale a 117 terrones de azúcar blanca. Y eso es un producto para niño. Aquí tenemos Colacao para niño, que dice adaptado, pero pues, tiene 3 terrones de azúcar, un vasito. Aquí tenemos otro tipo de Colacao, tiene 77% de azúcar. Y todos esos son productos que están comiendo nuestros niños. Este es un yogur para bebés. A partir de los 6 meses pone y tiene 2 terrones de azúcar y es bien pequeñito. El yogur ese también para bebés tiene 2 terrones y medio. Entonces realmente pues tenemos que fijarnos bien en lo que estamos dando a nuestros niños porque a veces sin saberlo y sin querer pues les estamos dando veneno. Otro discurso es por la panela o bueno, ese tiene muchos nombres dependiendo del país, se llama panela, piloncillo, raspadura, chancaca, o azúcar moreno también le llaman, y es azúcar crudo sin refinar ni centrifugar, se obtiene también del jugo de caña cristalizado y realmente es melaza solidificada y a diferencia del azúcar blanco no está sometido a ningún proceso de refinado, por lo que conserva todas las vitaminas, enzimas y minerales presentes en la caña de azúcar. La panela, además de sacarosa y glucosa y fructosa, tiene bastante minerales como el fósforo, hierro, calcio, magnesio, manganesio, cobre, zinc, etc. También tiene proteínas, tiene vitaminas, pero eso no significa que podamos abusar de él, porque hay que tener en cuenta siempre la recomendación de la OMS, que es un 10% de todas las calorías totales. ¿Sí? Entonces, el hecho de que tenga vitaminas y minerales, todo eso no significa que podemos abusar. Siempre hay que manejarlo con cuidado. Claramente no es tóxico como el azúcar blanco. Otro tipo de azúcar es el azúcar mascabado, que también se obtiene sin centrifugar del extracto de la caña de azúcar, se calienta para que se espese y se evapore al sol y es un azúcar húmedo. También tiene todos los minerales y todas las vitaminas que tiene el piloncillo o panela. Otro discurso es la fructosa. La fructosa es un tipo de hidrato de carbono simple, así como la glucosa, y eso se extrae de la fruta, se encuentra también en la miel y en buena parte de los siropes y jarabes. En la década 70-80 se puso muy de moda la fructosa como alternativa al azúcar para los diabéticos, porque provoca una elevación de la glucemia mucho más sutil de los otros azúcares. Pero las evidencias científicas actuales nos hablan de que tiene muchos riesgos. Crea obesidad porque incrementa mucho el peso, también da problemas de diabetes y también da problemas de hígado. Y por supuesto problemas cardiovasculares. Cuanta más fructosa comamos, más grasas vamos a almacenar. Entonces, cuando nosotros tenemos una dieta rica en fructosa, obligamos nuestro hígado a trabajar mucho, ya lo hemos visto, porque toda la fructosa se procesa en el hígado. Entonces, cuando consumimos mucha glucosa, se eleva la insulina, ya hemos visto la leptina. Entonces, esas en teoría nos dan una sensación de saciedad y al contrario, la fructosa eleva otra hormona que se llama grelina, que está encargada de aumentar la sensación de hambre. Entonces, eso nos quiere decir que cuando nosotros comemos fructosa, vamos a hacer nuestro organismo más glotón, nos va pidiendo más comida.
Además, la fructosa eleva el ácido úrico y produce mucha inflamación a nivel de las arterias. Otro tipo de edulcorante, perdón, es la dextrina. La dextrina es un oligosacárido que se produce con el almidón de patata, de papa, y se utiliza además en otras industrias como aglutinante, fármaco, en la pirotecnia. No todas las formas de dextrina son digeribles y las que no son digeribles a veces se utilizan como fibras dietéticas. Las maltodextrinas, a ver, yo no sé cómo vamos de tiempo, ahí Paqui me dices, estamos con la Sí, llevamos casi una hora. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tengo? Que no me habéis dicho. Pues tenemos 2 horas hasta acabar. Queda otra Media hora. horita. Vale. Sí, otra hora. Si prefieres dejar media para las preguntas, como veas. Decides. Vale, perfecto. Entonces, las maltodextrinas también se utilizan como aditivo alimentario porque eso es bastante dulce, se produce de almidón de maíz o de cebada y de trigo. Es fácilmente digerible y se absorbe tan rápidamente como la glucosa, entonces tiene el mismo problema que nos da el pico de insulina. Y normalmente los alimentos que tienen maltodextrinas también tienen trazas de ácido glutámico, que es un subproducto de su elaboración. Se empezó a utilizar sobre todo en la cocina molecular como humectante y espesante. Los polioles, más conocidos como alcoholes del azúcar, son edulcorantes que tienen bajo contenido energético y se utilizan sobre todo porque no afectan los niveles de azúcar en sangre y no provocan caries dentales. No se utilizan solo en industria alimentaria, sino también en otros productos que no son aptos para la alimentación. Algunos ejemplos son el manitol. Aquí les pongo también el código porque muchas veces, como les decía, las etiquetas no vienen los nombres, nada más vienen los códigos. Entonces uno realmente no sabe ni siquiera lo que se está tomando, si es un azúcar, si es un carbohidrato, una proteína, o sea, es importante que nos aprendamos también esos códigos. El manitol se obtiene de la manosa, que es un azúcar simple que se encuentra en ciertas plantas. Es diurético, vasodilatador y tiene efectos laxantes. Casi todos los polioles tienen nos dan problemas intestinales, problemas laxantes, efectos laxantes, etc. Entonces hay que tener un poco de cuidado con su consumo. No se recomienda su empleo en personas con problemas de corazón, insuficiencia renal o problemas de deshidratación. Y es un producto que se utiliza también en la cirugía cerebral. El sorbitol también es bastante conocido. Se extrae de las bajas del cerval de cazadores. Se obtiene de la glucosa industrialmente y se utiliza como edulcorante o humectante. También en la industria de papel, de textil, cosméticos, etc. Y normalmente el sorbitol lo encontramos en los chicles que dicen sin azúcar. Se metaboliza bastante lentamente dentro de nuestro organismo, pero puede provocar, como les decía, problemas de abdominales, de diarrea, etc. Y el hígado lo puede transformar en glucosa fructosa. Está relacionado con problemas de retinopatía, neuropatía y un exceso puede provocar daños a los ojos o los nervios. Su ingesta máxima recomendada es de 50 gramos por día, que equivale más o menos a 5 cicles. El oxilitol, aquí también viene su código, es un alcohol de azúcar que se obtiene del azúcar xilosa que se puede encontrar en diferentes frutas, setas o cereales.
Comercialmente se extrae de la madera del abedul y puede tener propiedades antibióticas, pero su consumo también puede dar problemas de efectos laxantes, de problemas gastrointestinales, etc. El xilitol limita el desarrollo de mojos y levaduras en el tracto digestivo y se utiliza mucho sobre todo porque no produce caries. Entonces en algunos productos está muy promocionado porque no produce caries. El maltitol también es bastante, pues ya conocido, que es un disacárido que se obtiene de la maltosa del almidón. Y un consumo excesivo puede generar, pues como ya hemos dicho, como todos los polioles, problemas laxantes, gastrointestinales, etc. El eritrol también, pues ya es bastante conocido. Se produce de manera natural en las frutas y alimentos fermentados. Se produce a partir de glucosas o amidones, aplicándole una levadura que se llama Moniliella pollinis, que hace que se fermente y viene absorbido parcialmente por nuestro organismo, por lo que generalmente provoca un poquito menos de problemas gastrointestinales que los otros polialcoholes, pero también puede generar. Normalmente cuando se mezcla con agua genera un efecto refrescante, por eso se utiliza sobre todo para dar un sabor mentolado a los alimentos. En algunas personas con diabetes tipo 1 puede aumentar el nivel de azúcar en sangre, por lo que normalmente no se recomienda para los diabéticos. Y normalmente se mezcla también con algunos compuestos de la stevia. El isomalt es otro azúcar edulcorante que se considera natural, que se extrae de los granos de la cebada germinada. También se puede obtener de la hidrólisis del almidón y del glucógeno. Es poco comestible, por lo que puede provocar también problemas de flautulencias, diarrea, y se obtiene exclusivamente de la sacarosa. También se utiliza en la industria farmacéutica y ese tipo de azúcar no aumenta los niveles de glucosa en sangre. Aquí viene lo que técnicamente se llama glicosidos de esteviol. Son componentes de la planta de stevia, de la stevia rebaudiana. Esos endulzantes se pusieron muy de moda últimamente, pero durante un tiempo su comercialización fue prohibida porque parece ser que la Coca-Cola estaba buscando cómo patentar algunos elementos de la stevia. Entonces terminaron por comercializarlos bajo el nombre de Truvia. Pero en la Truvia nada más encontramos un 20% de stevia, el restante 80% es el eritritol que le estaba mencionando anteriormente. Entonces ahí también tenemos otra trampilla porque uno piensa que está tomando la stevia, pero nada más es un 20% de stevia lo que se está tomando. El único componente edulcorante que tiene propiedades medicinales, o sea, el esteviosido, que se encuentra en la planta de stevia, que tiene sales minerales, aminoácidos, enzimas y otro componente, se eliminan cuando se produce ese azúcar, esta truvia famosa. Entonces le pasa lo mismo que el azúcar blanco, o sea que ya no tiene esas sustancias tan importantes. Entonces si realmente queremos un azúcar, un endulzante o edulcorante de buena calidad, la única opción que tenemos es la stevia, o sea, la planta de stevia directamente, tanto que sea seca o fresca, pero que no tenga ningún proceso de refinado, porque ahí vamos a perder todas las propiedades. La miel de abeja, pues todas
todos conocemos, sabemos que es un néctar que pues producen las abejas a partir de las plantas, de los pólenes, que combinan con su saliva y almacenan en los panales. La miel virgen contiene enzimas, tienen vitaminas, antioxidantes, y por eso si la consumimos tenemos que tener cuidado de no pasarnos de los 40 grados, o sea, de no ponerlas en alimentos o tés muy calientes, ¿sí? Porque ahí es donde perdemos todas esas propiedades. Mas, sin embargo, tiene también la miel sus problemillas, a pesar de que parezca un alimento muy sano. Pues primero sabemos que, al igual que otros endulzantes, es muy peligrosa para los bebés, porque cuando se mezcla con los jugos digestivos no ácidos del niño, crea un ambiente muy ideal para las esporas del Clostridium botulinum, y pues podemos llegar a intoxicar los bebés. Entonces nunca hay que dar la miel a los bebés hasta, yo recomiendo 4 o 5 años, o pues en general más tarde vamos a dar a los niños los endulzantes o edulcorantes, pues mejor, porque no le vamos a acostumbrar su paladar a los alimentos dulces. La miel, aquí está pues la composición, está compuesta por un 18% de agua, un 38% de fructosa, un 31% de glucosa, 1% de sacarosa, 1% de maltosa, 5% de otros azúcares y un 6% de proteínas, aminoácidos, enzimas, vitaminas, minerales, etc. Entonces, como les decía, pues tiene una falsa reputación de ser un alimento muy bueno. Si la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, nos dicen que la miel ha ganado la falsa reputación de ser de especial valor nutritivo. En realidad contiene únicamente azúcar, agua y trazas muy diminutas de otros nutrientes. Entonces, aun pues es puramente una fuente de energía, tiene valor sensorial como un alimento agradable para los seres humanos. Entonces ahí también hay que tener cuidado, porque aunque sí tenga buenos elementos, no hay que abusar de ella, porque tiene también mucha fructosa y mucha glucosa. Entonces hay que tener cuidado en las cantidades. En 100 gramos de miel, el 80%, el 82 gramos son de azúcar. Entonces realmente lo que queda de nutrientes bueno es muy poco. Y como hemos visto, tiene una alta dosis de fructosa, hay que tomarse con precaución. Las melazas de cereales, pues le pasa lo mismo. Las melazas son productos de fermentación de cereales, se obtienen también con fermentación, a través de la fermentación, y se generan azúcares sencillos, aminoácidos, ácidos grasos. Entonces todo eso nuestro cuerpo los procesa muy rápidamente. Entonces también se van rápidamente al hígado, al páncreas, por lo que su consumo también tiene que ser moderado. Otro endulzante que se puede usar, el concentrado de manzana, que también se obtiene a partir del jugo de manzana, pues que se va concentrando poco a poco. Dependiendo de la marca, puede ser que le incluya para que se vuelva más espeso. Y pues vamos a pasar ahora a los que sí son realmente. El acesulfamo K, aquí también viene su código. Es un edulcorante que está permitido en muchos países. Se utiliza sobre todo para los productos bajos en calorías o sin azúcar, los productos light. También se utiliza para potenciar el sabor cuando se combinan con otros edulcorantes.
pero hay muchos estudios que desaconsejan su uso porque está muy relacionado con cáncer, con hipoglucemia, con tumores pulmonares, colesterol alto, leucemia, etcétera, etcétera. Otro edulcorante muy, muy dañino es el aspartamo. El aspartamo, fíjense que fue descubierto en 1965. Fue descubierto pues a través de una serie pues de pruebas que se estaban haciendo, se descubrió accidentalmente y se dieron cuenta que tenía un alto grado de dulzura, que era 180%, 180 veces mayor que el azúcar. Pero en 1973 la FDA, la Food and Drug Administration, decidió no comercializar el aspartamo porque se dio cuenta, aspartamo, aspartame, porque se dio cuenta que en los animales provocaba tumores cerebrales y muchas otras enfermedades. Mas, sin embargo, a pesar de que la FDA no dio el visto bueno para comercializarlo en 1981, Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos en aquel tiempo, tomó cartas en el asunto, despidió el presidente de la FDA que estaba en aquel entonces, puso pues un amigo suyo, y en ese entonces se aprobó la licencia para la venta del aspartamo. Pero como les decía, la toxicidad del aspartamo ya estaba reconocida pues desde los años 70 y pues se está relacionando con muchísimas enfermedades, así como el azúcar blanco, a enfermedades del sistema nervioso central, del sistema inmunológico, problemas de esclerosis múltiple, de Alzheimer, de artritis, de pues, diabetes, por supuesto, de depresión, hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Además, el aspartamo es un ácido aspartico, que es una potente excitocina. ¿Qué son las excitocinas? Son sustancias que, su nombre lo dice, excitan las células cerebrales o neuronas. Entonces, las excitan tanto que las agotan y mueren. Entonces, normalmente esas sustancias actúan como transmisores y permiten que las células cerebrales se relacionen entre sí. Pero cualquier cosa que pueda alterar o aumente esa sustancia puede causar la neurodegeneración o degeneración de la médula espinal y del mismo cerebro. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con ese aspartamo. Además del ácido aspartico, tiene metanol. El metanol también es una poderosa neurotoxina que puede dañar también todo el sistema neurológico, puede dar problemas de destrucción celular en el cerebro, la médula espinal, en los nervios ópticos, etc. Y otro compuesto que también tiene, está compuesto de esos tres elementos, es la fenilalanina, que también puede alterar el desarrollo del cerebro cuando se está formando el feto y pues también dar problemas neurológicos. Entonces, cuando nosotros asociamos estas tres neurotoxinas, pues realmente lo que tenemos son daños neurológicos muy, muy grandes. Y fíjense que a pesar de todo eso, el aspartame o aspartamo se puede encontrar en 5.000 productos y también puede estar adicionados a más de 150 marcas internacionales de productos light, tanto como refrescos o bebidas atléticas, gomas de mascar, cafés, tés, etcétera, etcétera. Entonces realmente hay que tener mucho cuidado porque pues se encuentra en muchos productos. Y en 1988 el 80% de las quejas que recibía la FDA estaban relacionadas con el aspartamo, precisamente. Y después de más de 8.000 quejas sobre los efectos secundarios que producía, la FDA publicó una lista con 92 efectos secundarios asociados al consumo de ese aspartamo, pero realmente hay incluso más.
Los más comunes son la destrucción de la función renal, dolor de cabeza, aumento del hambre, aumento del peso corporal, aumento del riesgo de parto prematuro, ataques, convulsiones, cáncer y, pues, por supuesto, problemas neurológicos. El estudio más profundo que se hizo sobre el aspartamo se hizo con los datos de un instituto de Estados Unidos y se hizo durante un tiempo de 22 años. Entonces, los resultados de ese estudio nos demostraron que el consumo de una sola lata de 12 onzas, o sea, una lata normal de soda de dieta, esa que dicen lights o ceros, etcétera, etcétera, que contiene aspartamo, nos lleva a un 42% de riesgo, de aumento de riesgo de leucemia, un 102% de aumento de riesgo de mieloma múltiple y un 31% de aumento de riesgo de linfoma no Hodgkin. Entonces, realmente, pues hay que tener mucho cuidado cuando compremos, leer muy bien las etiquetas. Otro edulcorante, ácido ciclámico y sus sales de sodio y calcio. Hay muchas organizaciones que avalan el uso de este edulcorante, más sin embargo en Estados Unidos su uso está prohibido desde los años 70. Hay otros países como Japón, Australia, etcétera, que también los prohibieron. Se han concluido después de varios estudios que provoca daños en los testículos de las ratas, también puede llegar a ser cancerígeno. Y cuidado porque la Coca-Cola que distribuyen en España lleva ese edulcorante. No en todos los países del mundo lo lleva, pero pues en España sí lo lleva, entonces mucho cuidado. Y la sacarina y sus sales de sodio, potasio y calcio. La sacarina también se puso muy de moda en los años 70-80 por los diabéticos. Puede producirse con una síntesis química del tolueno, que es de origen petroquímica, y también de otros derivados del petróleo. Y tiene una elevada potencia endulzante, sobre todo cuando lo disolvemos en agua. La forma más utilizada, como les decía, es la sal, que para disolverlo en agua, en bebidas, etcétera. Tiene un retrogusto un poco amargo, pero se suelen poner otras sustancias para poder enmascarar ese sabor amarguito. Es muy resistente al calentamiento y por eso se emplea en muchos productos dietéticos elaborados. Ese es un edulcorante químico. Se recomienda mucho para perder peso, mas sin embargo se ha demostrado que es más bien todo lo contrario. De hecho, se empleaba en piensos animales para provocarle la sensación de hambre para que comieran más y engordaran pues antes. Entonces, mucho cuidado. Dosis altas provocan cáncer. Sobre todo se ha visto en los ratones, según los experimentos que se han realizado ya en los años 70. La sacarina está prohibida en Francia y Canadá. En Estados Unidos es obligatorio poner en las etiquetas de los productos cuando el producto lo contiene. Se pone así como una advertencia. O sea que el producto contiene sacarina que puede provocar cáncer en animales de laboratorio, o también puede poner el uso de ese producto puede ser peligroso para la salud, etc. En 2010, sin embargo, los Estados Unidos las quitaron de la lista de aditivos peligrosos, a pesar de que hay estudios que certifican pues, que es muy nociva y a pesar de que ellos mismos pues, ponían esa recomendación. Otro producto muy dañino es la sucralosa o Splenda. No es una forma de sacarosa. La sucralosa es producida artificialmente a través de la sustitución de 3 grupos de hidroxilo, o sea, de hidrógeno y oxígeno, y se le añaden 3 átomos de cloro a la molécula de azúcar. Entonces, el azúcar natural es un hidrocarburo que normalmente está constituido con 12 átomos de carbono. Es muy diferente. Cuando se transforma en Splenda,
forma un clorocarbón y los clorocarbones son utilizados normalmente los pesticidas mortales como el DDT, los insecticidas, etc. Entonces, pues realmente es muy dañino. Los fabricantes de sucralosa lo utilizan, sostienen que ese químico pasa sin cambiarse por la orina y las heces. Entonces, en realidad, nada más de 11 al 27% se absorbe en el cuerpo, todo lo demás se va perdiendo. Aquí también pues le pongo una lista de todos los peligros de la sucralosa, todas las enfermedades que puede generar, tanto como cánceres, inflamación, etc. El consumo de sucralosa también elimina las bacterias del intestino, inflama la mucosa y pues también puede producir muchos daños intestinales. Es muy peligroso para las mujeres embarazadas y los lactantes, entonces mucho cuidado con la sucralosa que también se puso muy de moda durante una temporada. Otra azúcar es la maltosa, que se produce de los granos germinados. También esas contiene glucosa, por lo cual pues tiene los mismos problemas que el azúcar blanco, hay que tenerlo con mucho cuidado, hay que consumirlo con mucho cuidado. Los siropes y jarabes. Los siropes y jarabes también se pusieron muy de moda durante un tiempo, como azúcar líquido y pues en algunos casos como productos entre comillas sanos. Pero, por ejemplo, un sirope de arce puede estar constituido por un 70% de azúcares. El jarabe de maíz, que pues todos sabemos que es muy malo, tiene un 76% de fructosa. Y el sirope de agave, que también se puso muy de moda para los diabéticos y como producto sano, tiene hasta un 85% de fructosa. Entonces son también productos que hay que consumir con mucho cuidado. El jarabe de maíz, ya sabemos, tiene muchísima fructosa, se utiliza ya en muchos productos, tanto bebidas como alimentos, y puede impactar negativamente nuestro metabolismo. Está muy relacionado con la epidemia de obesidad que tenemos hoy en día, sobre todo porque se utiliza en los productos procesados. Por supuesto, al tener mucha fructosa, también genera el problema del páncreas, de la producción del pico de insulina. Y han hecho un estudio durante 10 semanas, 16 voluntarios han tenido una dieta estrictamente controlada con altos niveles de fructosa y producieron nuevas células de grasa, sobre todo alrededor del corazón, del hígado y de otros órganos digestivos, y también mostraron signos de anomalía para procesar alimentos relacionados o sea, desarrollaron diabetes y enfermedad del corazón. Entonces, mucho cuidado con el jarabe de maíz, que como le digo, está en muchos productos. Otro es el sirope de arce, que como le he dicho, también tiene mucha fructosa. El sirope de agave, que estaba muy recomendado para los diabéticos, eso quizás se ve más bien aquí en América, es de origen mexicana, pero tiene una fuerte dosis de fructosa, entonces cuidado con las cantidades. Entonces ya para terminar, pues lo que le quería pues subrayar es que, pues como ven aquí en la foto, ya hace bastantes años la sociedad consiguió que se hiciera conscientes que el tabaco es muy perjudicial para la salud. Ya vemos que ahora las cajillas de cigarros pues ponen
el tabaco mata, ponen pues esas fotos así de los pulmones destrozados. Entonces, pues necesitamos que pase lo mismo con el azúcar, sobre todo con el azúcar refinado y con esos edulcorantes químicos que son realmente tóxicos. Entonces necesitamos que la sociedad se haga consciente que realmente el azúcar es mucho más dañino que el tabaco, porque normalmente lo consumimos todos o la mayor parte de la población, y sobre todo porque muchas veces lo consumimos sin darnos cuenta. Entonces, esa charla es de capacitación, la capacitación de formación de Coinbeck, aunque en esa ocasión se hizo abierta al público también por el tema de importancia pues para todos. Y entonces pues ustedes ya que han esa información tienen que pues multiplicarla y pasar este mensaje a las personas para que pues todos sepamos que realmente el azúcar, sobre todo el azúcar blanco, es muy dañino, y para que aprendamos a leer bien las etiquetas y hacernos conscientes realmente de lo que estamos comiendo, porque muchas veces comemos las cosas sin saber realmente lo que son. Entonces, bueno, ya creo que me pasé de tiempo. Voy a dejar la media horita para que pues hagan preguntas, compartan. Si hay alguna duda, adelante. No sé si hay algún mensaje en la chat. Sí, Ahí hay sí me mensajes ayuda. en el chat. Y Sí. primero, ¿alguna persona quiere preguntar? Por favor, levanten la mano o pongan... Ahí. ¿Alguna pregunta? Tere Sevilla está levantando la mano. Sí, Sonia Aburto y Tere. Adelante, Tere, y después Sonia Aburto, por favor. Sí, Adelante, Tere. no sé si habló Linda sobre el endulzante supuestamente natural que está ahorita en boga del fruto del monje. ¿Qué es este? No te entendí nada. Hay dificultad con su micrófono, Tere. Perdón. Es un endulzante que tienes ahí. No lo Sí. conozco ese. Ahorita está muy en boga, pero a mí me preocupa porque arriba dice contiene endulcorante no recomendado para niños y supuestamente es el fruto del monje. No lo conozco, la ¿No? verdad. Si es un fruto, tendrá fructosa, me imagino. Yo creo que sí. Dice Ujú. sin calorías, sin sabor Ajá. amargo, ideal para diabéticos, para cocinar, cero índice glucémico y sin gluten. Entonces, nada más quería saber. Pero si no se recomienda para los niños, pues mejor para los mayores también. Es lo que yo pensé ahorita que le leí, porque pues yo lo compré porque me llamó la atención de que era endulzante natural, como de los demás que se ha hablado, ¿no? De la agave. Pues yo creo que todo con medida debe ser, sería mejor Claro, miren, en lugar del azúcar blanca, ¿no? Ajá, claro, en lugar del azúcar blanca, pues mejor. Pero también nosotros tenemos que acostumbrarnos a tomar los alimentos naturales, ¿sí? Sí. Muchas veces estamos acostumbrados a ponerle mucha sal, mucho azúcar, muchas otras cosas para darle sabor, pero todo eso luego tiene efectos perjudiciales para nuestra salud. Tenemos que como recuperar un poco ese paladar con un sabor más natural. Realmente nuestro cuerpo no necesita más azúcar, o sea, el cuerpo sí necesita azúcar porque el azúcar nos da energía, pero ese tipo de azúcar lo podemos pues adquirir de la fruta que tiene fibra y de otros, de los hidratos de carbono, o sea, de muchas otras cosas, ¿sí? No necesitamos añadirle más azúcar a la comida. Eso nada más se hace por un tema de gusto. Entonces, si nosotros nos reeducamos
pues podemos comer muy bien sin tantos endulzantes o pues sin tanta sal, sin tanta salsa de soya, etcétera, etcétera. ¿Vale? Adelante. Muchas gracias. Adelante, Sonia Aburto. Hola, hola Hola, Linda, ¿qué Sonia. tal? Buenas tardes, ¿qué Muy tal? bien. Pues muy interesante la plática, la verdad, mucho aprendizaje, gracias por compartir. Y bueno, pues creo que me acabas de contestar ya al final la pregunta, porque de hecho te quiero preguntar justamente en caso de necesitar un poco de azúcar, ¿qué recomendarías tú? Mira, lo mejor es la fruta. La fruta tiene todos los azúcares que nosotros necesitamos. Y también depende mucho del por qué necesitamos azúcar y en qué forma lo necesitamos. Les hago un ejemplo. Cuando un deportista hace una competición, voy a silenciar un momento porque se escucha mucho ruido de fondo, ¿eh? Bueno, cuando un deportista, por ejemplo, va a una competición, como necesita mucha energía en el momento, antes de la competición normalmente toma fruta o toma azúcares simples porque, como le explicaba al principio, nuestro cuerpo los metaboliza enseguida, entonces enseguida ese azúcar se transforma en energía. Pero terminada la competición, el deportista, ¿qué hace? Se toma hidratos de carbonos complejos porque su absorción es lenta, entonces lentamente el cuerpo va adquiriendo ese azúcar, esa energía y no va a transformarse en grasa. ¿Mm? Entonces depende mucho de por qué necesitemos azúcar y ahí es donde vemos de qué forma lo podemos pues adquirir. Entonces si necesitamos energía enseguida, pues lo mejor es la fruta o un hidrato de carbono simple. Mientras si necesitamos energía así más repartida durante el día, pues que sea un hidrato de carbono complejo, puede ser una harina integral o algo más integral. Bien, pues vamos a pasar ahora a las preguntas, comenzando con la primera persona, que es Mari Hilario, y pregunta ¿cómo influyen las personas depresivas? El azúcar. Sí, el azúcar. ¿Cómo influyen las personas depresivas? Ujú. Pues se ha visto en muchos estudios que el azúcar afecta mucho los casos de depresión, ¿sí? Porque afecta mucho todo lo que es el sistema neurológico. Hemos visto que también influye mucho en la flora bacteriana de nuestro intestino, en la microbiota o macrobiota. Y sabemos que en el intestino se produce el 80-90% de nuestra serotonina. Sabemos que la serotonina es la llamada hormona de la felicidad. Entonces, al tener mal, pues nuestro intestino también, pues se desarrollan muchos casos de depresión. Entonces, pues está muy relacionado. Y luego, como hemos visto que es muy adictivo, el problema es que cuando queremos quitarlo o disminuirlo, pues es donde se los casos de pues, crisis, ¿no? De dependencia, de falta de azúcar y se puede generar depresión inicialmente. Pero ya después de un tiempo, cuando pase esa crisis, pues el cuerpo se va a sentir mucho mejor. Yo le recomiendo que haga la prueba a los que, pues por ahí, que tengan adicción al azúcar o que consuman mucho azúcar, hacer la prueba de quitarse el azúcar totalmente, teniendo mucho cuidado de los alimentos que lo tienen escondido, quitárselo completamente durante 2 semanas y ya van a ver que en nada más 2 semanas van a ver un cambio muy, muy grande en su cuerpo, en su estado emocional, en su estado mental, etc. Adelante. Gracias, Linda. Adelante, Javier Solís. Pregunta directa, por favor. Javier Solís. ¿Me oye?
Parece que no. Vamos a ver qué sucede con Javier. Bien, parece que no. Continuamos entonces con las preguntas. La siguiente es de Milagros y pregunta, ¿qué pasa con las personas que padecen diabetes tipo 1? ¿Qué pasa en el sentido de que pueden tomar, a ver si me especificas un poco más, Milagro, no sé si puedas utilizar el micro. Por el chat no concreta. ¿Milagros? ¿Milagro? Que no se entiende muy bien. Bien, pasamos a la siguiente entonces. A ver si nos concretas más. Sonia Burto ha preguntado a través del chat que si lo mejor entonces es mejor no tomar nada de azúcar. Sí, bueno, eso ya lo hemos contestado. Sí, o sea, lo mejor sería no tomar nada de azúcar. Claramente, tomarlo pues, de los alimentos, porque a través de los alimentos nuestro cuerpo ya procesa los productos para adquirir su azúcar, ¿no? Entonces, sí, lo ideal sería no tomar nada de azúcar. Pero como hemos visto, pues hay que hacer diferencia. Hay azúcar que son pues mejor, otros que son malos y otros que son tóxicos. Entonces sí hay que hacer diferencia entre uno y otro. Pero sí yo recomiendo, pues si pueden, que no tomen nada. Mejor. Vale, Milagro concreta a través del chat y dice, Sí. ¿qué pasa con las personas que padecen diabetes 1? Y quiere decir que cómo afecta a una persona joven de 16 años concretamente. Pues la diabetes tipo 1 normalmente es genética, o sea, no se adquiere con los hábitos alimenticios, o sea, uno nace ya así. Y claramente, pues durante toda su vida tendrá que cuidarse, tendrá que tomar insulina y pues lo que le recomienda el médico. O sea, es una enfermedad que desafortunadamente pues es para toda la vida. Claramente puede haber unos cuidados más naturales, cierto tipo de alimentación que le puede ayudar, pero pues desafortunadamente no tiene cura, ¿no? Hasta la fecha. Puede tener mejoría a través de la alimentación, una sana alimentación, por supuesto, siempre puede mejorar la situación, puede hacer que tenga que tomar menos medicamentos, etcétera, pero claramente siempre son situaciones que siempre necesitan el apoyo de un médico, en este caso si quiero un médico naturista, pero pues siempre hay que siga la situación y además yo siempre digo que no hay soluciones universales, ¿sí? Porque nosotros somos seres diferentes, cada quien tiene su tipo de cuerpo, su tipo de constitución, entonces no hay remedios universales, uno tiene que pues investigar y ver su cuerpo, cómo reacciona, cómo no reacciona, también a la hora de pues tener que medicarse en caso de enfermedad, pues los naturistas siempre miran el cuerpo específico, o sea, el cuerpo específico que están tratando, no dar remedios universales. Eso de los remedios universales es de la medicina alopática, ¿no? Que para todo el mundo, pues, tienen una píldora, una solución, pero la medicina pues naturista sabe que pues todos somos diferentes y todos los cuerpos reaccionan de manera diferente. Entonces, pues si tiene acceso a un médico naturista, pues ahí puede consultar y con una buena alimentación pues se puede mejorar. Pero pues como es hereditaria, pues ciertos cuidados siempre los tendrá que tener, por supuesto. Adelante. Gracias. La siguiente, Carmina Pérez, pregunta, cuando un producto lleva en su etiqueta 0 azúcar, ¿qué quieren decir con ello? Que hay que salir corriendo
porque normalmente tiene cosas mucho peores. Como hemos visto, todos esos productos que ponen cero azúcar, lights o etcétera, etcétera, normalmente tienen los edulcorantes químicos que son igual o peor que el azúcar blanco. Entonces, habría que ver en la etiqueta qué tipo de edulcorante tiene. ¿Mm? Gracias. La siguiente pregunta es de José Luis Díaz de León y dice, ¿cuáles son las dosis letales ODL50 que provocan los efectos anunciados? ¿De qué, perdón? De Las José dosis. Luis Díaz de León y pregunta, ¿cuáles son las dosis letales ODL50 que provocan los efectos anunciados? Las dosis. Las dosis depende claramente del tipo de edulcorante y también depende del cuerpo, porque como hemos visto, como le he dicho ahora mismo, pues cada cuerpo es diferente. Entonces hay cuerpos que son más sanos, más fuertes y pueden aguantar altas dosis de azúcar, incluso sin desarrollar diabetes. Y otros que tienen cuerpos más débiles y enseguida desarrollan diabetes. Entonces, pues esto depende mucho de cada uno. Pero la recomendación de la OMS en general es de no superar el 10% de las calorías totales de todos los azúcares que estamos tomando. Entonces, esta es la recomendación oficial. Gracias. Continuamos con, aparece como Iván Favila y más tarde como Laurel Elida Favila Ibarra del DMX. Dice, ¿cuál es la situación actual de los productos con Coca-Cola que ya tienen etiqueta de bajo contenido de azúcar? ¿Cuánto bajo en azúcar? O sea, ¿cuánto bajó en azúcar y cuánto subió en edulcorantes? Pues bajó mucho el azúcar. ¿Y cuál es su opinión, Linda? Ajá, bajó mucho el azúcar, pero subieron mucho los edulcorantes. Y son edulcorantes, como hemos visto, como el aspartamos o como otros edulcorantes que son muy, muy dañinos. Entonces, casi que era mejor antes cuando tenía azúcar blanco. Yo en general no le recomiendo la Coca-Cola, ni normal, ni cero, ni light, ni siquiera la de stevia que se puso de moda hace poco tiempo, porque como hemos visto, en realidad tiene un 20% nada más de stevia, todo lo demás es eritrol, otros compuestos. Entonces, realmente nada, esos son nada más como 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 les diría yo, cositas que nos ponen la industria para llamarnos la atención y hacernos pensar que ya están bien esos productos, pero realmente siguen siendo lo mismo o incluso más dañino. Entonces, pues yo creo que en el futuro se podrán hacer refrescos sanos, pero pues en este momento sinceramente no le puedo recomendar ningún refresco que yo sepa que es sano. Nada más lo que se puede hacer uno, que se puede hacer un té y tomárselo, eso es el refresco más sano que le puedo recomendar en este momento, pero por todo lo demás, pues por más que le busquen de ponerle light, cero, stevia, el otro, pero realmente en este momento no hay ninguno que esté bien. Esta es la realidad. Y hoy en día el tema de los refrescos es un problema muy grande, sobre todo aquí en México y en Estados Unidos, porque realmente son los mayores responsables de la epidemia de obesidad que tenemos y de diabetes que tenemos ahora mismo. Entonces, esa es la realidad. Gracias. Adelante. Silvia Torregrosa pregunta, si queremos hacer un postre como bizcocho, ¿qué usar? Mira, o ponerle muy, muy, muy poco de piloncillo panela, pero lo mejor sería no poner nada. Yo muchas veces no le pongo nada y lo que le pongo es canela. La canela es una especia que tiene un alto poder endulzante, pero no tiene todas las contraindicaciones de los edulcorantes. O también, como hemos visto, se pueden usar concentrados de fruta, el concentrado de manzana, o poner las frutas que sean licuadas o que sean troceadas.
Se utiliza mucho los dátiles, todo eso por supuesto que también tiene fructosa, pero al ser fruta tiene también la fibra. Y la canela pues no tiene ninguna contraindicación. Gracias. Elizabeth pregunta, había oído que la miel la toleran los diabéticos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, la miel en sí, la miel de abeja no, en absoluto, porque tiene una alta dosis de fructosa, muy alta. Lo que se ha estado recomendando para los diabéticos es la miel de agave, pero esa también tiene mucha fructosa, entonces yo si son diabéticos le recomiendo que no tomen ningún edulcorante. Y Elisa Prado Carrillo, en este tema de la miel, también pregunta cuál sería la más conveniente. Pues mire, si quieren utilizar miel de abeja, la más conveniente es la más pura que puedan encontrar, porque sabemos que la miel de abeja hoy en día viene muy adulterada, o sea que para que rinda más, le añaden pues sacarosa. Entonces busquen un productor que ustedes conozcan y que sepan que no la está adulterando. Y esta es la miel más recomendable, pues que sea una miel de verdad, 100% miel. Bien, pues y hay un grupo de personas que piden a través del chat la grabación. Voy a hacer la pregunta en concreto para ver quién responde. Dice, me interesa la grabación para compartirla, esto lo dice Yolanda, con mi familia, ya que consumen Splenda. Entonces, la forma de poder tenerla, como se ha dicho ya, pertenece a la capacitación. Ahí que hable Francisco, pero por mi parte no hay ningún problema en que se suba pues como se ha estado haciendo en el YouTube. Yo le he dicho, es un tema muy importante. Todos tenemos que hacernos conscientes de la situación en la que estamos. Entonces, yo en lo personal creo que más gente pues pueda tener acceso a ese tipo de información, pues mejor. Pero pues ahí que hable Francisco, que es el coordinador del colegio. Gracias, Linda. Le cedo la palabra a José Luis Díaz de León, que es el encargado de divulgación. Gracias. ¿Os parece si le sigo haciendo las preguntas a Linda y dejamos esta para el final? Porque quedan un par de ellas. Es de Eliet Pitol y pregunta, sí, para los diabéticos, ¿qué es tan factible usar la stevia natural? La stevia no tiene ningún problema, como lo he dicho, es el único azúcar, de hecho, o sea, edulcorante que es realmente natural, no sube las calorías y esa en realidad es una planta medicinal. El problema de la stevia es que no todo el mundo le gusta porque tiene un saborcito así un poco raro, o sea, no sabe a azúcar, por decirlo. Entonces, a veces a la gente no le gusta, pero no tiene ninguna contraindicación. De hecho, es el único que si quieren utilizar algo, pues es el único que se podrá utilizar sin problema siempre y cuando sea la stevia pura, o sea, la planta, tanto que esté seca o fresca. Podemos tener nuestra planta de stevia en el balcón, es una planta que no requiere muchos cuidados. O también hoy en día venden la hoja seca, o sea, se encuentra con relativa facilidad. Bien, la palabra tiene ahora Cecilia Delfino. Adelante. Buenas tardes. Sí, sería interesante que si subiera en YouTube se podrían poner los subtítulos y por lo tanto tenemos también en italiano podríamos escucharlo a través de los subtítulos y si puedo tener la presentación para traducirla en italiano. Creo que es un tema muy, muy, muy interesante de compartir con todos. Claro, Ceci, te la voy a pasar cuando quieras.
Y Gracias. cuando venga ahí Reggio, si quieren, la damos presencial en Sí, italiano. tú has tenido ya un curso Claro. desde el azúcar. Gracias, gracias. Sí, y hay una inundación masiva en el A chat. ver si me acuerdo. Hay una inundación masiva en el chat pidiendo la grabación porque el tema es súper importante tanto para ellos mismos como para sus familias, para tenerla como consulta también y poder Claro. compartir y hacer conciencia. Muy bien, pues aquí ha terminado el tema de las preguntas. Hay agradecimientos hacia tu persona, Linda, y ahora la palabra la tiene Francisco para que la persona que coordina nos haga las indicaciones a seguir para los interesados. Sí. Aquí, antes de que Francisco hable, es para informarle a todos ustedes de que el Colegio Internacional de Nutrición Vegetariana tiene un muro en Facebook y tiene un blog en su página web. Sí, y esta plática, conferencia de Linda está siendo grabada. Una vez que tengamos nosotros complete esto, lo vamos a subir a nuestro muro en Coinbeck y lo vamos a subir a nuestro blog. Entonces, la liga para que ustedes puedan ir a ello. No podemos estar enviando personalizadamente la grabación. Lo vamos a hacer a través de este sistema que tenemos. Entonces, todos ustedes aquellos, ¿verdad?, que todavía no nos siguen a través del muro del Coinbeck, por favor, visítenos, síganos para que estén no solamente recibiendo el enlace para esta grabación, sino todas nuestras actividades que llevamos a cabo como Colegio Internacional. Muchas gracias. Con anterioridad, Francisco ha puesto en el chat las direcciones a las que pueden mirar y ahora mismo se va a repetir. ¿Dónde pueden encontrarlo? Tanto en Facebook, página web, secretaría, como al propio Francisco Barreda. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por asistir. Este es un programa que realiza Coinbet mensualmente para motivar a la gente a que nos capacitemos y divulguemos, ¿no? Porque es muy fácil tener las cosas, pero hay que compartirlas. Por eso hablamos de célula. Quiero agradecer a Paquita La Cárcel, a todos los miembros de Coinbet, a Paco Ponce, a los miembros del Comité Arran de Murcia y a todos ustedes que han colaborado con la divulgación de estos eventos para que vayamos cada vez tomando conciencia. Muchas gracias, un feliz fin de semana y que Dios nos bendiga. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Linda, por tan hermosa conferencia y ya has visto todo el interés que has suscitado sí. A través de tu conferencia y bueno, pues adelante, Coinbeg. Gracias. Bueno, pues gracias, muchas gracias Linda, a todos. Gracias, un abrazo a todos.